quiero saludarlos a todos, al señor gobernador Dumek Turbay, gobernador anfitrión, a todos los secretarios de gobierno y secretarias de gobierno y del interior o de participación. Sé que hay ya varias denominaciones en las entidades territoriales. Quiero agradecerle al equipo del Ministerio del Interior, a los viceministros Eduardo Garzón, Héctor Olimpo Espinosa, a José David Riveros, que es el director de Participación y Democracia, y a Hugo Guerra, que es nuestro director de Política de Víctimas. Sé por ellos que ustedes han hecho un trabajo muy juicioso durante este par de días, que han hablado de la oferta que el Ministerio del Interior tiene con las diferentes entidades territoriales. Y yo no quisiera en el cierre de este evento volver a hablar de lo que ya han hablado. Yo sé que sobre todos estos temas ya han venido conversando durante las jornadas de ayer y hoy. Yo quisiera más bien hacer un cierre y ustedes me van a disculpar, pero a lo mejor ya tengo un poco encima la nostalgia del fin de gobierno. Nosotros ya estamos a un poquito más de un mes de irnos del gobierno. Hoy estamos a 1 de junio, es decir, el 7 de junio ya estaríamos, perdón, un poquito más de 2 meses. El 7 de junio estaríamos a 2 meses de terminar el gobierno, y creo que es más conveniente desde la perspectiva de las tareas propias del interior o de gobierno o de participación, hacer un balance de lo que ha sido este gobierno, no con el ánimo de, digamos, de que se le reconozcan al gobierno sus logros, sino más bien de que esos avances se conviertan en un desafío para el futuro, porque los temas nuestros, los temas del Ministerio del Interior, son temas que tienen claramente un impacto territorial. Sin el trabajo con las entidades territoriales, este ministerio pues tendría realmente muy poco que hacer. Y la razón de ser de este ministerio, aparte de la agenda legislativa o además de la agenda legislativa, es el trabajo con las entidades territoriales, con las autoridades locales, con las autoridades departamentales. Así que yo quisiera, como en esos términos, plantearles un balance que me parece muy importante hacer. Cuando la gente piensa en el gobierno del presidente, y discúlpenme, me pongo de pie para tratar de ser más fluido. Normalmente me va mejor de pie que estando sentado. Les quería decir que cuando uno piensa en un balance del gobierno del presidente Santos, o piensa un poco en el imaginario de la gente cuando se habla del gobierno del presidente Santos, la gente normalmente lo remite al acuerdo de paz. Y uno podría decir que el sello de este gobierno es haber logrado un acuerdo con las FARC que le puso fin al conflicto. Y suponemos nosotros que en la historia ese sello estará ahí. Pero a veces también la importancia de haber logrado ese acuerdo de paz un poco no deja ver otros logros del gobierno, que aunque están conectados con haber alcanzado el fin del conflicto, pues no se advierten, no se registran de manera individual, y me parece que hoy que estoy aquí con ustedes vale la pena plantearlo. Yo no sé si ustedes sepan, y empiezo por ahí, no sé si ustedes sepan que este gobierno promovió 8 leyes estatutarias en el Congreso de la República. Y las leyes estatutarias son aquellas que desarrollan derechos fundamentales. Por esa razón, este gobierno podría también, así como ha sido denominado y ha sido reconocido como el gobierno de la paz, este gobierno también podría, y creo yo debería ser reconocido como un gobierno de los derechos. Esas 8 leyes estatutarias pues han desarrollado derechos fundamentales que tienen que ver con la vida cotidiana de los colombianos y que tienen que ver con aspectos esenciales de la vida. Miren ustedes, por ejemplo, lo que ha significado la ley estatutaria de la salud, que convirtió el derecho a la salud en un derecho fundamental. Antes nos la pasábamos en esa discusión
de si la salud era o no un derecho fundamental, y los jueces de la República al final terminaban reconociéndolo vía conexidad con el derecho a la vida. Hoy, la salud es un derecho fundamental, de eso no cabe duda. Cualquier colombiano al que le sea negado un servicio de salud o una atención en salud, pues puede recurrir ni más ni menos que a la acción de amparo, más conocida como la acción de tutela, para que sus derechos le sean reconocidos. Este gobierno promovió la ley 1757, de la cual ustedes han venido hablando hoy aquí, que tiene que ver con el derecho a la participación. Al principio, y esto lo vivimos muchísimo el año anterior, este año yo creo que no, me parece que ya hemos ido logrando una especie de estabilización en esa materia, pero el año anterior se presentaron iniciativas de revocatoria del mandato por todo el territorio nacional. Yo recuerdo que el hoy viceministro Eduardo Garzón, que en ese entonces era director de participación, cada fin de semana me escribía: estoy en Barrancabermeja, estoy en un municipio del Huila, estoy en el Bichada, porque hoy hay revocatoria de mandato aquí o allá. Y eso se debe en gran medida a que en esa nueva ley de participación ciudadana disminuimos las exigencias para que se pudiera precipitar un ejercicio de revocatoria del mandato, pensando en que la ciudadanía debería tener mayores instrumentos para el ejercicio de los mecanismos de participación. Y hay otros. Los cabildos abiertos antes solamente eran del ámbito municipal, y después de esa ley son también del ámbito departamental. Y pudiéramos aquí hacer una evaluación de otros aspectos que fueron modificados mediante la ley 1757, pero no quiero abusar del tiempo de ustedes. Una tercera ley que promovimos, que tiene que ver con el derecho a la información, que es hoy en día sumamente importante, que es un derecho fundamental también de los ciudadanos, acceder de manera pronta a la información que está en las entidades públicas. Y no quiero seguir la enumeración de las leyes estatutarias que hemos promovido, pero si ustedes las comparan con las que promovió el gobierno anterior, nosotros las multiplicamos, es decir, nos propusimos sacar adelante desarrollos normativos que le dieran mayores posibilidades a los ciudadanos de ejercer sus derechos fundamentales, de exigir sus derechos fundamentales ante las diferentes autoridades. Pero también hicimos tareas muy importantes contra la discriminación. Hace un poco más de un mes expedimos un decreto que incorpora la política pública para la comunidad LGBTI. Y no estamos diciendo realmente en ese decreto nada extraordinario ni nada distinto a lo que la Corte Constitucional ya ha venido señalando como unos mínimos de respeto a los derechos de esa comunidad. Lo que hicimos fue recoger lo que la Corte ha dicho, adoptarlo mediante decreto como una política pública y darle bajo esa vía una serie de instrucciones mínimas a las entidades del Estado para que tengan un enfoque diferencial en la atención a la comunidad LGBTI. Lo propio hicimos también con las comunidades indígenas. Se expidieron un par de decretos que les ofrecen a ellos mayor autonomía para el manejo de los recursos que tienen que ver con la atención en salud, con los recursos y las obligaciones que tienen que ver con las garantías del derecho a la educación para las comunidades indígenas. La libertad religiosa. En Colombia todavía subsisten muchísimas discusiones en esta materia, en gran medida porque tenemos pues una herencia cultural muy grande, histórica, de catolicismo, de que tenemos pues una historia desde la colonia y por supuesto también desde nuestra época republicana, con un influjo muy grande de la religión católica. Y todavía en nuestra sociedad a veces nos cuesta un poco de trabajo entender que hay personas que tienen credos religiosos distintos al nuestro o que no los tienen. Y por esa razón este gobierno se ha esforzado en construir una serie
de políticas públicas que vayan en el propósito de garantizar la libertad de cultos y la libertad religiosa. Así ocurrió con un decreto que expedimos el 4 de julio del año 2016. Mediante ese decreto, el 4 de julio es el Día de la Libertad Religiosa, pero además, mediante el mismo, promovemos al interior de las entidades del Estado el respeto a la libertad religiosa. Y en otras materias, pues también vale la pena hacer mención aquí de lo que hemos venido haciendo frente a la garantía de los derechos de los ciudadanos. Ni más ni menos que este gobierno promovió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esa es una ley que incluso antecedió las conversaciones de paz en La Habana, que fue una ley que además reconoció la existencia del conflicto armado en Colombia y que además creó toda una institucionalidad para garantizarle a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia, la reparación, que se complementa además con todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico mediante un acto legislativo que fue el 1 del año 2017. Luego, este gobierno ha hecho una gran tarea en esa materia. Y nos parece, ya pensando, como les decía al inicio de mi intervención, en el fin del gobierno nacional, pero que estamos en la mitad del periodo de los actuales gobernadores y alcaldes, que es muy importante que ustedes tengan eso presente en sus tareas cotidianas. Yo ocupé el cargo que ustedes ocupan hoy. En esa época no se hablaba todavía de secretarios del Interior ni de secretarios de participación, solamente se hablaba de secretarios de gobierno, pero desde ese entonces, y estoy hablando de la década de los 90, ya hace un buen tiempo, desde esa época las carteras que ustedes hoy ocupan son justamente las carteras que tienen que ver de manera transversal en la administración territorial, bien sea municipal o departamental o distrital, con la garantía de los derechos de la población de la jurisdicción en la que ustedes están trabajando. De tal manera que mantener esta ruta de la garantía de derechos, mantener esta idea, digamos, progresista en el sentido amplio del término de la progresividad de los derechos, es bien importante. Nosotros creemos, además, como lo ha dicho una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en materia de reconocimiento de derechos, los estados que hacemos parte del sistema interamericano estamos comprometidos con la progresividad de los derechos. Y esto hay que entenderlo no solamente en el sentido positivo, digamos, de que los derechos tienen que ser concebidos de manera progresiva, sino también hay que entenderlo como un límite al retroceso de esos derechos. Luego, una vez reconocidos, no se puede retroceder mediante políticas públicas frente a ellos. Y esa es, yo diría, una de las tareas muy importantes que ustedes seguramente tienen que seguir desarrollando y tienen que procurar por esa idea de la progresividad de los derechos. De tal manera que yo quiero felicitarlos por el encuentro, por la manera como han avanzado hoy en las discusiones, felicitarlos también a ustedes y a sus alcaldes y gobernadores por la manera en que hemos interactuado con el Ministerio del Interior. Yo tuve la fortuna de, antes de ser ministro, ser viceministro, el viceministerio que hoy ocupa el doctor Héctor Olimpo Espinosa, que es el que tiene fundamentalmente la interacción con las entidades territoriales, y yo diría que por supuesto podrían existir críticas y observaciones, pero creo que este ministerio ha hecho un gran esfuerzo por mantener una relación muy fluida con las entidades territoriales, nuestra oferta institucional, incluso en materia de infraestructura, para la construcción de centros de integración ciudadana, de estaciones de policía, de CAI, de instalación de cámaras de seguridad. Pero además de eso también toda una interacción en aquellos asuntos que tienen que ver con el desarrollo de las políticas públicas de garantía de derechos. Así que yo quiero a través de ustedes agradecerle a los alcaldes y a los gobernadores por la manera en que hemos venido trabajando. Quiero también invitarlos a que con el nuevo gobierno ojalá ustedes sigan en esta misma tónica
de mantener con el gobierno nacional, sin perder por supuesto su autonomía, una relación de comunicación permanente, de articulación de políticas. Hay desafíos muy grandes. Yo me imagino que no pude escuchar la intervención del viceministro Héctor Olimpo Espinosa, pero yo me imagino, porque ese es uno de los temas que a él más le gustan y más lo apasionan, me imagino que estuvieron hablando de seguridad ciudadana. Ese es uno de los temas que claramente significan hacia adelante un desafío, ahora que logramos el fin del conflicto armado con las FARC, la atención de los gobiernos territoriales y por supuesto del gobierno nacional tiene que ser en gran medida la seguridad ciudadana, la seguridad en las ciudades, que no es un asunto solamente de un mayor pie de fuerza, de unos mejores y mayores instrumentos en la lucha contra el delito como las cámaras de seguridad, sino también, digamos, de un esfuerzo por reconstruir el tejido social o por fortalecer el tejido social, y esto significa transversalmente políticas de educación, políticas de salud pública para prevenir el delito. Y creo que ese es, sin lugar a dudas, un enorme desafío que tiene que ver con la cartera que ustedes ocupan y con la que ya nosotros pues estamos cerca de dejar de ocupar, pero que seguramente pues los va a ustedes a relacionar con el nuevo gobierno. Yo les agradezco mucho su participación. Les deseo el mayor de los éxitos en las tareas que todavía les quedan a mitad del periodo que tienen hoy los alcaldes y los gobernadores del país. Tienen unos retos por delante muy, pero muy interesantes y desde donde estemos, con el mayor gusto, estamos para ayudarles, para servirles. Muchísimas gracias, señor gobernador, gracias por su compañía, muy amables.